invitarte, por favor, a que me acompañes a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 35. Vamos a leer ahí a partir del verso 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 35, del verso 3 en adelante. Cuando lo encuentre, por favor, dice amén, aleluya, gloria a Dios. Diga qué gozo poder leer la palabra hoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Qué maravillosa palabra. A Él sea la gloria por siempre. Oh, gracias, amado Dios. Bueno, tengo el gusto y el privilegio de compartir la palabra en esta mañana con ustedes. Y he colocado un título a esta meditación, a esta palabra. Y es algo directamente para ti. Dice: esfuérzate, tu Dios vendrá. Amén. Yo no sé si se lo puedes recordar a la persona que está ahí a tu lado. Recuérdale cuál es el título. Dísele: esfuérzate, tu Dios vendrá. Esforcémonos, nuestro Dios vendrá. Aquí habla el profeta Isaías, amados hermanos. Isaías profetizó aproximadamente año 695 antes de Cristo. Bueno, decimos primero la fecha mayor, desde el 750 hasta el 695 antes de Cristo. Usted sabe que las fechas antes de Cristo vienen decreciendo, vienen disminuyendo hasta llegar al año 0. Entonces el ministerio del profeta Isaías fue aproximadamente del año 750 hasta el año 695. Es decir, que Isaías fue testigo de la caída de Israel. Año 700 ¿qué? ¿Año 700 qué? Queda de tarea en qué fecha fue la caída del pueblo de Israel, es decir, el reino del norte. Y por ahí le voy a colocar también la tareita: cuál fue la fecha de la caída de Judá en el reino del sur. Ok, todo eso lo vimos aquí una cantidad de veces, ¿sí o no, hermana? Exactamente. Y bueno, la fecha, bueno, la pista es 200 años después de que cayó Israel. 200 años después aproximadamente vino la caída de Judá. Entonces, amados hermanos, esto es síntesis bíblica realmente. Pero ¿a qué voy? Isaías fue testigo tanto de la caída de Israel como de la decadencia moral y espiritual de Judá. Es un pueblo que tiene una relación débil con Dios. Mire, no hay nada que pueda sumirnos más en la inseguridad que tener una relación débil con Dios. Tal vez pueden estar ocurriendo multitud de cosas a nuestro alrededor. Las cosas pueden que no estén saliendo bien, hermanos, pero si usted tiene una relación de cercanía con Dios, usted no va a tener temor. El problema es, hermano, cuando existen todas esas cosas, pero no tengo la seguridad de que mi relación con Dios sea una relación firme. Y cuando estoy hablando de una relación firme, no le estoy hablando de una relación perfecta.
Estoy hablando de que podemos depender de Él todos los días. Y eso ocurría con el pueblo de Israel y asimismo ocurría con Judá. Y en este capítulo 35 Dios trae una palabra maravillosa, pero también le voy a colocar de tarea, porque sabe que está ocurriendo, hermanos, que estamos yendo a la iglesia, estamos recibiendo un mensaje y decimos aleluya, gloria a Dios, qué palabra, tremendo, me voy para la casa y no ocurre nada más. En el capítulo 34, y te recomiendo que lo leas, de Isaías, el capítulo 34 es todo lo contrario al capítulo 35. El capítulo 34, Dios habla del juicio contra las naciones. Y habla de cómo los lugares que han sido lugares espléndidos serán convertidos en sequedales. De cómo los lugares habitados quedarán en la soledad. Hermano, es un panorama duro, terrible, es un panorama oscuro. Pero aquí yo puedo ver a Dios en el capítulo 35. Puedo ver a un Dios que no importa cuán difícil y cuán terrible puede ser el panorama que estés viviendo hoy o que viviste ayer. Hay un Dios que hoy te trae una palabra de esperanza. Amén. Porque lo que se vive en el capítulo 34, cuando tú lo leas te vas a dar cuenta. Y de repente en el capítulo 35 hay un cambio. ¿Y qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Nuestra vida ahora mismo puede estar atravesando situaciones difíciles. Podemos estar atravesando por momentos de oscuridad. Tal vez no hay esperanza, tal vez no sabemos qué esperar. Pero Dios lo rompe todo. Dios rompe toda oscuridad, hermano, con su palabra, con sus promesas. Dios rompe toda nuestra desesperanza, hermano, con su palabra. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que valorar lo que Él nos dice. Capítulo 35, el Señor trae una palabra maravillosa para su pueblo. Para un pueblo que se encuentra en qué condición? En un panorama oscuro. Dios habla a nosotros hoy. Hermano, yo sé que aquí cada uno tiene su problema. ¿Amén o no amén? Amén. Seguramente. Cada uno tiene dudas y tal vez tiene temores. Y por eso la palabra viene a decirnos en esta mañana: mira, esfuérzate, tu Dios vendrá. No importa lo que estés mirando ahora, no importa el panorama. La palabra de Dios para nosotros hoy es: esfuérzate, porque tu Dios vendrá. Seguramente tu Dios vendrá. ¿Tu Dios vendrá a qué? Tu Dios vendrá a rescatarte. Nuestro Dios vendrá a ayudarnos. Nuestro Dios vendrá a salvarnos. Amén. Esa situación que tú crees que a nadie le importa, esa situación en la cual tú crees que estás solo o sola, el Señor en esta mañana dice: mira, yo vendré y te salvaré. Amén. Esta es una palabra para gente que está afligida en su cuerpo, pero que también está afligida en su espíritu. Y nos vamos a dar cuenta en la medida de que vayamos estudiando la palabra. Hay momentos en que nosotros no sabemos qué esperar ni a quién esperar, porque realmente miramos alrededor y no sabemos quién podrá ayudarnos. Con el conocido personaje, y ahora quién podrá defendernos. Dios está allí para nosotros, a pesar de ti y a pesar de mí. Amén. Porque yo digo: oye, qué bueno y qué paciente es Dios que me soporta. Hermano, yo estoy seguro que si usted tuviese que vivir dentro de usted mismo, se mudaría al día siguiente. Amén. No te soportarías porque tú eres pesado. Yo soy pesado. Creo que el único que puede hacer eso, de vivir dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Y amarnos como nos ama, y tener la paciencia que tiene para con nosotros. Amén. Esfuérzate, tu Dios vendrá. ¿Cuál es la palabra que Dios le da ahora a Israel? Le da una palabra maravillosa.
Le dice, yo voy a hacer un cambio tremendo en todo esto que tú estás viviendo. Pero lo mejor de todo es que Dios le dice, mira, yo mismo vendré y te salvaré. Yo mismo vendré y te salvaré. Y cuando Él dice yo mismo, hermano, nos está hablando de cuán importantes somos para Él. Tal vez la hermana aquí hablaba de cuán difícil pudo haber sido tu semana. Seguramente ha sido difícil. Pero cuando Dios dice yo mismo vendré y te salvaré, nos está diciendo yo te amo y tú eres importante y yo sé lo que tú estás viviendo. Te está diciendo y me está diciendo lo que tú vives no es indiferente para mí. Y te amo tanto que yo mismo voy a salvarte. No es que voy a mandar a alguien, está diciendo yo mismo vendré y te salvaré. Ahí lo leímos en el texto. Y usted sabe lo importante que es eso, porque Moisés le decía al Señor, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me mandes, yo no salgo de aquí. El Señor le dijo, bueno, está bien, voy a mandar un ángel delante de ti. Moisés le dice, no, Señor, yo no quiero un ángel. Yo quiero que tú mismo vayas conmigo. Y el Señor le dice, está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la diferencia. Qué maravilloso que podamos amar y valorar su presencia, su compañía. Amén. Entonces lo que el Señor le dice a Israel, a Judá, perdón, es que Él va a tener una manifestación gloriosa. A veces como cristianos perdemos de vista la manifestación del Dios Todopoderoso. Comenzamos a movernos dentro de lo natural. Lo que puede hacer el médico, lo que puedo alcanzar con mi esfuerzo, ¿ok? Lo que puedo alcanzar con mis posibilidades. Pero lo que le está diciendo Dios aquí a su pueblo es, mira, yo voy a tener una manifestación sobrenatural sobre ustedes. Y que es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy. Y esa manifestación sobrenatural, el Señor la plasma de esta manera. Él dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Es decir, Dios dice, voy a tener una manifestación tan poderosa sobre tu vida que lo imposible va a comenzar a suceder. Amén. Es una administración para cuerpos afligidos, para cuerpos que están sufriendo, para cuerpos imposibilitados. Amén. Así se moverá mi poder, dice el Señor. Además dice Dios que será una manifestación gloriosa que traerá transformaciones inmensas y liberación. ¿Por qué? Porque dice que aguas serán cavadas en el desierto. Eso no es normal. Que habrá torrentes de agua en la soledad. Que el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Es decir, hermano, comenzará a suceder lo extraordinario. Habrá una restauración nunca antes vista. Pero Dios dice, eso ocurrirá cuando yo venga y te salve. Mira, será tan glorioso, será tan maravilloso, que el cojo saltará, que el mudo hablará, que su lengua cantará. Dios le está hablando a su pueblo, mira, todo esto lo puedo hacer yo. Y nos lo está diciendo a nosotros, hermanos, cuando Dios se manifiesta, todo eso ocurre. Vendrá la liberación de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Más allá de todo lo que esperamos y más allá de todo lo que imaginamos. Pero además de esto, amados hermanos, lo que Dios quiere hacer es algo mucho más profundo. Porque mucha gente tal vez está buscando una manifestación de Dios para su cuerpo. Porque mucha gente tal vez está buscando una manifestación de Dios para su economía. Mucha gente tal vez está buscando que se enderecen sus negocios y que sus proyectos tengan éxito.
Pero cuando Dios habla de su manifestación, Él va mucho más allá. Porque habrá una manifestación tan gloriosa del Señor que habrá una verdadera conversión. Y dice en el verso 8, y habrá allí calzada y camino. Y además dice en este verso 8, que el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay algo que debemos comprender, amados hermanos. Lo más terrible de la vida es estar extraviado. Lo más terrible de la vida es estar perdido. Eso es lo más terrible. Es más terrible que cargar un cáncer. Es más terrible que cargar una enfermedad en cualquiera de tus órganos. Lo más terrible de la vida es estar perdido. Y lo que Dios hace es no solamente manifestarse en tu cuerpo, no solamente manifestarte en tu economía, en tus negocios, haciendo cosas impresionantes, sino que Él te dice: yo abriré un camino para que puedas andar por él. No sé qué está pasando, si es que tal vez estamos predicando mal el evangelio o tal vez no nos estamos haciendo entender. Pero lo primero que quiere hacer Dios en nuestra vida es que tengamos un encuentro con Él. Es que podamos andar por su camino. Hermano, qué terrible es cuando no hay un camino. Y por eso dice el Señor: habrá allí calzada y camino. Nosotros en la escritura podemos saber de un hombre llamado Bartimeo, que era un ciego que estaba ahí al lado del camino. Pero cuando Jesús actúa en su vida, él ya no es ciego y él pudo ir a cualquier parte. Pero ¿qué eligió? ¿Qué eligió Bartimeo? Bartimeo eligió seguir a Jesús en el camino. Yo quiero que tú me comprendas algo en esta mañana. El evangelio no consiste en las cosas que Dios pueda hacer por ti. No consiste en la sanidad que Dios pueda hacer por ti. No consiste en toda la prosperidad que Él te pueda dar materialmente. El evangelio consiste en que tú camines con Él, en que tú le sigas a Él, en que tú lo dejes todo por caminar con Él. Amén. Así como aquellos hombres, Pedro, Juan, pescadores, Jesús les dijo: venid en pos de mí. Les dijo: síganme, y ellos le siguieron y lo dejaron todo. Necesitamos comprender el evangelio. El evangelio no es entretenimiento. El evangelio es, hermanos, dejarlo todo para seguir al Señor. No sé si tú le alabas por eso. Ese es el evangelio. Mire, qué maravilloso que el Señor me diga: hay un camino, y ese camino es Él. ¿Usted recuerda su vida antes de Jesús? ¿Usted se recuerda cuán perdido estaba? ¿Usted recuerda cuánta miseria había en su corazón? Era terrible. Pero ¿qué lo cambió todo? El Señor. Y nos dio un camino por el cual transitar. Él es el camino. Así que yo quiero de pronto ser muy claro en esta mañana contigo. No se trata de nada más. Se trata de que tienes que caminar con Él. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y esa es. Tenemos que seguirle a la cruz para que podamos seguirle al cielo. Amén. Yo creo que hay algo aquí también muy maravilloso, y en la manifestación de Dios es tremendo, porque Él dice que habrá un camino, y ese camino será un camino de santidad, y será llamado camino de santidad, y dice: no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Y es importante, hermano, y hablo ahora a todos los cristianos. Tal vez no estamos comprendiendo bien el evangelio. El evangelio no es un lugar donde yo puedo mostrar mis talentos, o cuán bueno puedo, o cuán bien puedo hacer tantas cosas. El evangelio no es una cuestión de que la gente pueda ver cómo me puedo parar delante de la gente y qué buen discurso puedo dar, o cuánto convencimiento puedo tener, o qué bonito puedo cantar, o qué bonito puedo hacer aquello, o qué bonito puedo hacer tantos planes. No, de eso no se trata. El evangelio se trata de caminar, pero de caminar en santidad. El evangelio se trata de lo que el mismo Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Hermano, el talento
afuera hay gente más talentosa que nosotros. En el mundo hay gente más talentosa que nosotros. En el mundo hay gente que podría hablar mucho mejor que yo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ellos no tienen esa conexión con Dios. Amén. Afuera hay gente con más parla que yo, porque yo parla no tengo, hermanos. Yo no convenzo a nadie. Yo podría tener pan caliente para vender, hermano, a gente hambrienta, y yo no tendría parla para venderlo, yo terminaría regalándolo. En el mundo hay gente más talentosa, en el mundo hay gente que hace mejor música que nosotros, pero que no caminan en santidad y no tienen una relación con Dios. Amén. Alábale que Él vive. Por eso el Señor en su manifestación quiere consagrar para Él un pueblo santo. No se trata de lo que puedas hacer, no se trata de cuán inteligente o cuán capaz seas, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y su manifestación viene para eso. Hermanos, tenemos que desprendernos de tantas cosas y comprender que tenemos que día a día permitirle al Señor que se manifieste en nuestra vida, que podamos cambiar, que podamos ser cada día más conforme a su imagen y a su semejanza. Hermano, toda esta manifestación gloriosa de la cual habla Dios es un cumplimiento en Jesús. Porque cuando Juan el Bautista está encarcelado, manda a preguntarle a Jesús: bueno, ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a alguien más? El mensaje de Jesús es: díganle a Juan lo que está pasando. Díganle a Juan lo siguiente: y de hacer saber a Juan, Mateo capítulo 11 verso 4, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. A Él sea la gloria. Hermano, es la manifestación de Dios en Jesús. Es la manifestación de Dios a través de un pueblo lleno del Espíritu Santo. Pedro y Juan iban hacia el templo a la hora de la oración y había allí un paralítico. Y él esperaba recibir de ellos dinero. Pero Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre, este cojo, saltaba, alababa a Dios. Y creo yo que por primera vez entró en la iglesia, hermano, adorando al Señor. Es el cumplimiento de esta manifestación. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está en su plena manifestación. El ministerio del Espíritu Santo es una realidad. Pero realmente lo que Dios le pide al pueblo y lo que le dice es: hay algo que ustedes deben hacer. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Y yo creo que aquí está el centro del mensaje para nosotros hoy. Porque yo podría decirles hoy: mira, lo que Dios va a hacer es impresionante. Dios va a sanar a muchos, Dios va a libertar a muchos, Dios va a prosperar a muchos. Pero el mensaje del profeta es decirle al pueblo antes que tienen que fortalecer sus manos y afirmar sus rodillas. Este pueblo es un pueblo cansado por la cautividad, y realmente la fuerza se representa en las extremidades. Cuando vamos a decir que un hombre es fuerte, decimos: oh. La fortaleza tal vez representada en sus piernas, en sus rodillas, en lo que puede soportar. Pero sabes, muchas veces esa fuerza no está físicamente, y para poder recuperar esa fuerza hay que buscar primeramente en nuestro espíritu, porque la debilidad más grande tal vez está en nuestro espíritu, y es por donde hay que comenzar. Amén.
Cuando nuestra vida no tiene esperanza, hermanos, todo lo demás decae. Pero cuando nos fortalecemos en nuestra esperanza en el Señor, hermanos, comenzamos a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. Amén. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué significa fortalecer? Fortalecer tus manos es que tus manos vuelvan a tomar fuerzas. Es que tus manos se levantan y se puedan extender otra vez. Eso es fortalecer. Que atrás queden, de pronto leí en esta semana, esos gestos que nosotros normalmente hacemos con nuestra mano, como no quiero, no puedo, no me interesa. Que la actitud de nuestras manos debe cambiar, tiene que fortalecerse. Pero ¿qué es afirmar? Afirmar es volvernos o volver a ponernos en pie. Es que podamos enfrentarnos nuevamente a los retos. Es continuar avanzando realmente sin detenernos. Hermanos, es ponernos en pie, ya no en una posición de derrota, sino en una posición de victoria. Amén. Eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. Pero todo esto tiene su connotación espiritual. Cuando hablamos de levantar las manos, ¿qué significa esto? Nosotros muchas veces levantamos las manos y de pronto está acá el director y dice: levanten las manos, y usted ya, como si fuera un aeróbico, o obedeciendo como obedecen los niños. No, hermanos, levantar las manos significa pedir ayuda. Y sabe lo que le está diciendo el Señor al pueblo: sus manos tienen que levantarse otra vez a pedir ayuda. Hermano, porque las aflicciones, lo que vivimos, hermano, nos debilitan y ya nuestras manos no se quieren levantar. Porque no tenemos ni siquiera la fuerza para decirle: Dios, ayúdame. Y cuando dice que tus manos se fortalezcan, es eso, hermano, que podamos levantarlas nuevamente para decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, ayúdame. No simplemente porque me dicen levante las manos, hermano. Qué maravilloso es cuando esto sale de tu corazón. ¿Ok? Cuando tú sientes que nadie más te puede ayudar y tú dices: Dios, ayúdame. Levantas tus manos al cielo con toda sinceridad y le dices: Dios, ayúdame. Esto es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. Y es lo que tal vez hace rato no hacemos, porque nuestras manos se han cansado. Tal vez en un tiempo lo hicimos, pero ya nuestras manos se cansaron. Y tal vez dice: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tal vez levantamos nuestras manos para decir: ¿qué pasa? No tiene sentido. Amén. Dios nos está diciendo eso. Levantar las manos, hermanos, es pedir ayuda. Es decir: Dios, no tengo a otro, no tengo más a dónde ir, ayúdame. Dios le dice a la iglesia hoy eso. Dios te dice a ti eso, que vienes luchando con algo, que venimos luchando con cosas que sentimos que no podemos. Fortalezcanse las manos cansadas. Tenemos que volver a levantar nuestras manos hacia Dios para pedir socorro. Levantar las manos significa dependencia para la victoria. Amén. Recuerde qué pasaba con Moisés allá en el monte, en esa gran batalla. Lo inmenso en todo esto, en el libro de Éxodo capítulo 17 versos 11 y 12 dice que: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué pasaba con Israel? Cuando Moisés alzaba su mano, ¿qué pasaba con Israel? Israel prevalecía. Ahí está. ¿Mas qué pasaba cuando él bajaba su mano? Aleluya, así como lo dice la hermana en versión popular, perdían. Amén. Prevalecía Amalek. Y es por eso que es tan importante el mensaje de Dios a la iglesia. Mira, tus manos tienen que estar levantadas.
Porque en el momento en que tú bajas tus manos, prevalece el enemigo. Y se lo digo de esta manera, hermano, mientras Moisés bajaba las manos, ¿cuántos israelitas caían en el campo de batalla? Esto no es cuestión de cuentos ni de historias. Porque mientras nosotros bajamos nuestras manos, hermanos, muchas cosas ocurren a nuestro alrededor, cosas que no queremos ver, cosas que no son agradables para nosotros. Mientras nosotros bajamos las manos, alguien cae en nuestra casa, en nuestra familia, algo decae, algo ocurre. Amén. Y dice también, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. Solo así pudo haber victoria, hermano. Por eso Dios dice a la iglesia, por eso Dios te dice a ti, por eso Dios me dice a mí, en un contexto difícil: mira, yo vendré y me manifestaré a ti. Haré lo que tú no piensas. Haré lo que para mucha gente es increíble. Pero lo que te pido a ti, iglesia, lo que te pido a ti, hermano y hermana, lo que te pido es que fortalezcas tus manos cansadas y que afirmes tus rodillas endebles. Amén. Levantar las manos, anotar algunas cosas aquí, es encontrarte con el cielo. Es querer encontrarte con el cielo en medio de todas las imposibilidades que estás viendo en la tierra. Es eso. Sí, Señor, aquí veo en la tierra que es imposible por aquí, que es imposible por aquí, que es difícil por aquí, pero yo me levanto mis manos a ti, Dios, sé que allá todo es posible. Amén. Por eso levanto mis manos. Tal vez los hermanos de la alabanza están diciendo: sí, esa, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y bueno, eso es una batalla que yo les transfiero a ellos, porque eso es una batalla que yo traigo desde la casa, de que si es así o esa no. Mira, amados hermanos, levantar las manos es decirle: Dios, yo me rindo a ti. Me rindo. Me rindo, Dios, me rindo. Me rindo. Yo no puedo. Me rindo. Dios, estoy rendido. Hazlo como tú quieras. Levantar las manos es decir: Dios, necesito recibir de ti, porque lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra no es suficiente. Me rindo. Me rindo, Dios. Pero levantar las manos es también decirle: Dios, necesito un abrazo. Necesito un abrazo tuyo. ¿Usted se ha visto a los niños? Cuando un niño extiende sus manos a su padre o a su madre, le está diciendo: necesito un abrazo. Reconozco tu amor. Sé que me amas y necesito tu abrazo. Amén. Hermano, todo eso está contenido ahí en el mensaje que Dios nos da. Pero también Dios nos dice que es el momento de levantar manos santas, sin ira ni contienda. Usted disculpe, ¿no? Y bueno, gracias a todos los porque han estado preocupados por mi salud y están orando por ello. Pero dice el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres en todo lugar oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que nos está diciendo Dios: ha llegado el tiempo de que tu oración
sea una oración coherente con tus relaciones. Y que si vas a levantar tus manos, estés plenamente consciente de cómo te estás relacionando con el que está al lado. Y que si vas a levantar unas manos, sean unas manos santas. Y que cuando levantes tus manos te asegures de que lo hagas sin ira y sin contiendas. Amén. Hermanos, realmente cuando Dios nos habla de que nuestras rodillas tienen que ser afirmadas, esto tiene su connotación espiritual. Mire, y el mismo Jesús dice en Lucas 22:41, y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y esto nos habla de la dependencia. Nuestras rodillas tienen que volver a doblarse delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Tienen que fortalecerse para volver a flexionarse y tal vez durar horas en la presencia del Señor. Nuestras rodillas tienen que volver a doblarse. No sé hace cuánto tiempo no ocurre eso. Pero también nuestras rodillas, para doblar nuestras rodillas, nosotros necesitamos una visión y un propósito. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 14, dijo: por estas causas doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es tu causa? Hermano, ¿sabe que nos falta a veces? Una verdadera causa que nos haga caer de rodillas. Pero a veces la tenemos y aún así ni siquiera caemos de rodillas. Mira, aquí el apóstol Pablo menciona a la familia y a veces ni siquiera nuestra propia familia es una causa que nos haga caer de rodillas. A veces ni siquiera tus propios planes y proyectos es una causa que te haga caer de rodillas. A veces ni siquiera tus propios problemas, tus aflicciones es una causa que te haga caer de rodillas. Pero Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y sabe cuál era la causa de Pablo? Que los creyentes pudieran comprender realmente la longitud, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios. Que los creyentes pudiesen, hermanos, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y que los creyentes pudiesen conocer ese poder de Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso lo tenía él ahí todos los días de rodillas. Él tenía una causa. Pero nosotros muchas veces tenemos tantos motivos para orar, pero ni eso nos hace doblar nuestras rodillas. ¿Sabe qué significa eso? Dependencia. Significa que necesitamos a Dios. Significa que no podemos. Significa, amados hermanos, que dependemos de Él. Amén. El rey David dijo, cuando escuchó las promesas de Dios, él dijo: por estas promesas tu siervo ha hallado motivos para orar. Hermano, que ese problema que tú tienes, que ese problema que tenemos, sea esa causa que nos ayude a caer allí de rodillas. Es lo que necesitamos. Porque nuestras rodillas se han vuelto endebles, pero se han vuelto endebles para llegar a la presencia de Dios. Unas rodillas que no se doblan delante de la presencia de Dios temblarán ante cualquier otra cosa. Nuestras rodillas se fortalecen es en la presencia de Dios. Amén. Y tengo una palabra para aquellos que están atravesando circunstancias y problemas en su vida espiritual, que están luchando con el pecado. Por favor, proyéctame Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 13. En el libro de Hebreos capítulo 3, Dios habla de la disciplina que Él trae sobre aquellos que les ama. Aquellos que ama. Pero también les dice: mirad, 12, gracias. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice el verso 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A ti que estás atravesando por esos momentos, lo único que te queda es esto:
No puedes pensar en seguir caminando torcido. Para que te puedas enderezar, tienes que hacer eso. Lo que estamos hablando hoy. Tus manos y tus rodillas. Tus manos fortalecidas y tus rodillas afirmadas ante la presencia del Señor. Dios habla a los corazones apocados hoy. Y a los corazones apocados, deprimidos, les dice: no tengan miedo. Y es un llamado a afirmarnos en las promesas que Dios nos ha dado. Hermano, yo sé que no es fácil. Aquí en la mañana todo parece tan fácil, en la mañana del domingo, en la noche del miércoles. Todo parece tan fácil. Mientras habla el predicador, mientras suena la música, todo parece tan fácil. El problema es después cuando la música deja de sonar, cuando el predicador deja de hablar, cuando dejamos de orar aquí. Te estoy dando una palabra en esta mañana donde Dios nos dice: mira, yo mismo vendré a rescatarte. Yo mismo vendré a salvarte en la situación que estás viviendo. Pero lo que te estoy pidiendo es que fortalezcas tus manos y afirmes tus rodillas. Y ya te he explicado en qué consiste todo eso. Yo mismo vendré a rescatarte, dice Dios. En ese problema de enfermedad, en ese problema de tu economía, tus proyectos, sea lo que estás viviendo. Pero tienes que volverte a Dios, volvernos a Dios. Vendrá un poder milagroso de restauración, hermanos. Un poder milagroso de restauración. Y quiero ser muy claro con esto. Ese poder milagroso de restauración no tiene que ver con lo que tú sientas esta mañana aquí. Ese poder milagroso que Dios va a desatar no tiene que ver con este espacio tampoco. Porque Dios ministrará sanidad aún en tu casa. Porque Dios ministrará sanidad inclusive hasta en un quirófano. Porque Dios se va a manifestar inclusive cuando las cosas se te pongan peor. Eso no tiene que ver con lo que ocurre aquí hoy. Yo no estoy en la capacidad de decirte: Dios hoy lo va a hacer. Nosotros muchas veces los predicadores lo decimos y nos animamos y decir: Dios lo va a hacer hoy. Dios lo puede hacer hoy, seguramente que sí. Pero en lo que sí estoy yo en la plena seguridad, y te lo puedo decir hoy, es que Dios lo hará. No sé cuándo, no sé de qué manera lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Amén. Yo sé que lo va a hacer. Si tus manos vuelven a levantarse, si tus rodillas se vuelven a firmar.